Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de lengua. Hoy te traigo una explicación, voy a intentar ser lo más breve y sintético posible, de una de las preguntas de morfología del examen de EBAU en Andalucía, y hablo del análisis de la formación de palabras. Es posible que tu profesor, tu profesora, incluso en los años anteriores, te lo hayan explicado de forma más extensa, pero yo me voy a centrar en lo estrictamente necesario para responder esa pregunta, que es la pregunta 4b, y es una de las opciones que siempre cae. Dos palabras del texto que vienen subrayadas y que hay que analizar su formación, qué tipo de palabra es, si es simple, si es derivada, si es parasintética, y sus componentes, además de la palabra de la que procede. Entonces, vamos directo al grano, vamos a ello, y lo primero que hay que decir es, de la palabra que nos den, imaginad que es, por ejemplo, actuación, qué tipo de palabra es y de qué palabra procede. Entonces, actuación es un sustantivo que procede del verbo actuar. Entonces hay que decir las dos cosas. Sustantivo que procede del verbo actuar, o sustantivo que viene de verbal, si procede de verbo es de verbal, si procede de sustantivo es de nominal, si procede de adjetivo es de adjetival, o bueno, lo podemos sintetizar como sustantivo que procede del verbo actuar. Una vez dicho esto, tendríamos que ir a los componentes de la palabra, a desmenuzar la palabra con sus distintos componentes, con sus diferentes ingredientes, y tenemos que partir por la raíz o lexema, que es esa parte fija en la palabra que no cambia, aunque estemos ante diferentes palabras de la misma familia léxica. Por ejemplo, de cantante puedo decir cantar, cantó, cantaba, cantantes, cantor. Entonces hay una parte aquí que es cant, que no cambia. Y, por ejemplo, para determinar el lexema, si tienes algunas dudas, te puedes ir al verbo, le quitas la terminación en ar, en er o en ir, y esa es la raíz o lexema. Entonces, esa es la primera parte que tienes que señalar y ponerle lexema, o lo abrevias como LEX, lex. Después, la palabra puede estar formada por morfemas flexivos, que son añadidos que le van a dar a la palabra género y número, o que también le pueden dar pues distintos cambios verbales, tiempo, aspecto, modo, número, persona. No te preocupes si los confundes unos y otros, porque esto no lo vamos a especificar. Si vemos un morfema flexivo en la palabra, ponemos morfema flexivo. Al menos en la pregunta de EBAU no hay que decir si tenemos un morfema flexivo de verbal, de aspecto. Solo hay que poner morfema flexivo, y, por ejemplo, tampoco hay que poner, no es necesario poner el símbolo que nos han enseñado algunas cosas cuando falta el morfema flexivo de género o de número, que había que poner este símbolo de vacío. Como aquí nos piden analizar lo que hay y no lo que no hay, pues en principio nosotros no lo ponemos. Entonces, estos morfemas flexivos pueden dar masculino o femenino, por ejemplo, pues en justo, si hablo de una chica justa, esa A sería el morfema flexivo de género. Si digo justos, pues estoy ahí ante un morfema flexivo también de número. Lo que sí vamos a intentar localizar, porque si es verdad que en la respuesta de EBAU es uno de los elementos que se suelen poner, es la vocal temática, que sería, dentro de los morfemas flexivos verbales, la vocal que corresponde a la terminación verbal. Entonces, los verbos terminados en ar como cantar, en e como comer o en ir como vivir, esta vocal, la a, la e o la i, que podemos ver, por ejemplo, en cantabas, pues tenemos lexema cant.
Y después tenemos aquí el morfema flexivo verbal con esta A, que es la vocal temática, ¿no? Pues deberíamos especificar esa vocal pues junto al morfema flexivo. Bueno, pues lexema y morfema flexivo. ¿Por qué es importante saber que estos morfemas son flexivos? Pues bien, porque en este caso, con lexema más morfemas flexivos, vamos a seguir teniendo palabras simples, es decir, sol, aunque le pongamos un morfema flexivo de número para decir soles, esta segunda palabra, soles, sigue siendo simple, entonces los morfemas flexivos no van a cambiar el tipo de palabra. Es todo lo contrario que los morfemas derivativos, que si los encontramos ya vamos a estar ante más que una palabra simple. Los morfemas derivativos son aquellos que cambian o bien el tipo de palabra o que cambian el concepto. Si yo tengo un verbo que es cantar, si ahora digo cantante, ese morfema final me está convirtiendo la palabra de un verbo a un sustantivo, porque el cantante es una persona. Por lo tanto, al darse ese cambio, ese final de palabra ya es un morfema derivativo, porque va más allá que lo que es un simple cambio de género o de número o una simple terminación verbal. Me está cambiando la palabra de verbo a sustantivo. Incluso muchas veces se puede dar entre tipos de palabras similares. Si yo tengo la palabra flor y después tengo la palabra florero, es verdad que paso de sustantivo a sustantivo, pero son dos conceptos diferentes, porque estoy hablando de una flor, de una planta, un vegetal, a un objeto. Entonces estoy haciendo un cambio de concepto, no de tipo de palabra, sustantivo a sustantivo, pero estoy cambiando drásticamente el significado de la palabra, es más allá que ir de un simple cambio de género, de número, de tiempo verbal, y por lo tanto es un morfema derivativo y va a surgir una palabra derivada. Entonces, mirad, los morfemas derivativos pueden ir antes que el lexema, al principio de la palabra. Sería entonces lo que se conoce como prefijo, morfema derivativo prefijo. Pueden ir después del lexema, es lo que se conoce como morfema derivativo sufijo. Incluso podrían ir entre el lexema y el sufijo, y es lo que se conoce como interfijo. Es verdad que hay que tener quizá unos conocimientos mayores, filológicos, o por lo menos conocer todos los tipos de sufijos, todas las terminaciones para detectar correctamente los interfijos. Entonces yo, por ejemplo, a mis alumnos no le hablo de los interfijos porque es verdad que es algo más complicado, más avanzado, y además en la corrección de EBAU tampoco es obligatorio mencionar los interfijos porque muchas veces ni los propios lingüistas se ponen de acuerdo. Entonces, en ajusticiado, pues ajusticiado es un adjetivo que viene de otro adjetivo que es justo, y además el lexema es este, por lo tanto tengo aquí un prefijo, un morfema derivativo prefijo, y tengo un morfema derivativo sufijo, ¿vale? Entonces, hay palabras donde se puede dar uno, otro, o palabras, como en este caso, que se puede dar los dos, delante y detrás. Bueno, en este caso sí que tendría incluso interfijos, ¿no? Pero no quiero complicarlo más, como digo, y vamos a ir directamente a lo que debemos responder en selectividad. Entonces, ya hemos dicho que para responder a la pregunta de la formación de palabras tenemos que decir tipo de palabra, de qué palabra procede, y descomponer la palabra en lexema o raíz. Si tiene morfemas flexivos, señalarlos, y si tiene morfemas derivativos, prefijos o sufijos, también señalarlos. Y vistos los componentes, tenemos que determinar el tipo de palabra que es. Si es una palabra solo con un lexema,
o con un lesema y un morfema flexivo, es palabra simple. Si tengo sol, que solo tiene lexema, es simple. Si tengo soles, que tienen lesema más el morfema de número, pues también es palabra simple. Puedo tener palabra derivada. La palabra derivada va a tener lexema más prefijo delante. Si a poner le pongo reponer, por lo tanto, tengo una palabra derivada. Puede ser un lesema con sufijo detrás. Si a sol le pongo solar, estoy haciendo un adjetivo, por lo tanto tengo palabra derivada. O también, aunque le voy a poner el asterisco y ahora explico por qué, si tengo el lexema con un prefijo delante y un sufijo detrás. Por ejemplo, de justo, pues puedo sacar injusticia, con un morfema derivativo sufijo delante y con otro morfema derivativo sufijo detrás, prefijo y sufijo. Entonces, tengo dos. De momento lo voy a dejar aquí y cuando explique las parasintéticas, explico por qué el asterisco. Después podemos tener palabras compuestas, que son aquellas que juntan dos lexemas. Es como coger dos palabras simples por separado y unirlas en una única palabra. Quitanieves, con el verbo quitar y con el sustantivo nieves, pues pongo los dos lexemas juntos y hago una única palabra, quitanieves. Es verdad que voy a tener otros casos de composición que pueden ser sintagmáticos, con unión de dos palabras separadas o incluso con una preposición de por medio. Son casos que pueden darse menos habitualmente en EBAU, pero que seguro que te lo explica tu profesor de lengua. Y después, por último, tengo las palabras parasintéticas. Las palabras parasintéticas son aquellas que suman derivación y composición. Por ejemplo, si tengo una palabra compuesta que es picapiedra y yo la hago derivada poniéndole picapedrero, ahí junto derivación y composición, y eso hace una palabra parasintética. Y después se puede dar el mismo tercer caso que en las derivadas, prefijo más lesema más sufijo, ¿no? Por ejemplo, entristecer. A triste lo hago verbo con ese sufijo, ecer, y este prefijo, en. Entonces, sufijo más lesema más prefijo, entristecer. ¿Cuál es la diferencia? Que en injusticia, que es palabra derivada, si yo le quito el prefijo, se queda en justicia y la palabra justicia existe. En cambio, en entristecer, si yo le quito el prefijo y se queda entristecer, tristecer por sí solo no existe y por eso es palabra parasintética. Entonces, una palabra es derivada cuando tiene prefijo, lexema y sufijo, cuando quitándole o el prefijo por un lado o el sufijo por otro lado, lo que queda existe. Uno de los dos casos. Mi recomendación es que le quites el prefijo y si la palabra existe, es derivada. Si esa palabra no existe sin el prefijo, es parasintética, como en el caso de tristecer. Habría otro ejemplo como enjaular. Entonces tenlo claro. En primer lugar, tipo de palabra y de dónde procede. Analiza los componentes y en función de esos componentes tienes que decir el tipo de palabra según su formación. Simple, derivada, compuesta o parasintética. Eso irá en función de los elementos. Con la posible duda de si se da una palabra con prefijo, con lexema y con sufijo, porque puede ser o derivada o parasintética, dependerá si al quitarle el prefijo o el sufijo la palabra que queda resultante existe. Entonces, recuérdalo, hazte una notación particular cuando es derivada y cuando es parasintética. ¿Hay otros procesos de formación de palabras? Sí, hay siglas, hay acrónimos, hay abreviaturas, hay acortamientos, pero son procesos de formación
menos habituales en el examen de BAU, pero que deberías repasar. Es mi consejo, ya lo sabes. Si quieres mantenerte en contacto, puedes pinchar o poner tus comentarios. Te recomiendo que te suscribas porque subiré más vídeos durante el curso. Y ya sabes, por aquí me tienes también en las redes sociales. Adiós.